Hola a todos, mi nombre es Adriana Arrieta, soy estudiante de primer semestre de licenciatura en inglés y me encuentro desarrollando el curso de Antropología Social y Cultural en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En el día de hoy analizaremos las siguientes preguntas escogidas de la unidad 1 de trabajo. Primero, ¿cómo fue el proceso de surgimiento de la antropología social y cultural? Y segundo, ¿la cultura hace referencia solamente al folclore y las tradiciones de una sociedad? Bueno, partiendo de esto, primero, ¿qué es la antropología social y cultural? Bueno, la antropología social y cultural es esa ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento del ser humano y todo aquello que él hace para relacionarse en la sociedad, es decir, sus ritos, tradiciones, costumbres, normas, todo aquello que le permite lograr este objetivo. Bueno, ¿cómo fue el proceso de surgimiento de la antropología social? Bueno, al igual que la mayoría de las ciencias sociales, la antropología es lo que es hoy en día gracias al impulso que tuvo el estudio del ser humano a finales de la Edad Media. En en este periodo se establece que el ser humano pues es capaz de razonar, es capaz de crear conocimiento y por lo tanto es digno de estudio. También, pues en los años siguientes, ya correspondientes al periodo del Renacimiento, en el siglo XV y en el siglo XVI, se da ciertas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que impulsan este crecimiento de la antropología, siendo uno pues de los más importantes el descubrimiento de América en 1492. Recordemos que, bueno, anteriormente los europeos no tenían conocimiento de este continente y al llegar se dan cuenta, pues, que hay personas con costumbres, ritos, vestimenta, modo de hablar diferente y que, bueno, ellos consideran al principio primitivo. Y también hay algo muy importante y es que es un continente que está lleno de gran cantidad de recursos naturales que van de la mano, pues, para fortalecer todos aquellos ideales expansionistas que se tenían en la época. Con ello en mente, se mandan pues a ciertas personas para que brinden informes a las coronas, a las monarquías, sobre de toda la información acerca de estas culturas, su modo de vestir, su modo de expresarse, los ritos que tenían, el lenguaje que utilizaban, con, bueno, con el fin de seguir con la colonización y el expansionismo pues en el mundo. Con toda esta información que se recopila a través de los años sobre estas culturas que son consideradas lejanas para los europeos, ya en el siglo XIX, pues se considera a la antropología social como ciencia y con ella se da paso a ciertas etapas, como por ejemplo el evolucionismo, el funcionalismo y el particularismo, que son pues las perspectivas de cómo abordar la antropología y el estudio de la cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos al evolucionismo que estudia cómo van cambiando las sociedades y se establece la diferencia entre lo primitivo y civilizado. Allí tenemos autores como por ejemplo Taylor y Morgan, que son influenciados por las obras de Darwin, El origen de las especies, en donde dan pues la diferencia de que las culturas europeas son civilizadas y las culturas lejanas como la de América son un pasado de lo que posiblemente fue Europa anteriormente, pero que ya no es. Tenemos también el funcionalismo que, bueno, fue impulsado por Malinowski, que dice que cada rasgo cultural tiene una función, es decir, la manera de expresarnos tiene un objetivo, al igual que el lenguaje que utilizamos en nuestro grupo social. Y por último, el particularismo, que fue impulsado por Fran Boas, que sostiene que las culturas cambian al intercambiar con otras y que estos resultados, estos cambios que se obtienen, también son transmitidos, pueden ser transmitidos de generación en generación. Bueno, ya con todo este paso que hemos dado, podemos dar por concluida la primera pregunta y pasamos al siguiente interrogante. Antes de dar respuesta pues, al siguiente interrogante, analicemos la siguiente imagen. Esta fue tomada en el marco del paro nacional este año 2021 por el fotógrafo Juan Díaz. En esta imagen podemos observar los enfrentamientos que se dieron entre los civiles
contra la minga indígena a su llegada en la ciudad de Cali. ¿Por qué es importante que miremos y analicemos esta imagen? Porque este representa la noción que comúnmente nosotros tenemos de cultura. En el sentir de esta población contra algo que consideran inculto o primitivo, en este caso la minga, es lo que como normalmente nos hemos desarrollado y es la concepción que tenemos de cultura. Sin embargo, a pesar de que esto realmente pues no es así. Para nosotros, lo normal es que leer, si la persona lee un libro, por ejemplo, de filosofía, lee un libro de ética, esa persona es culta. Si lee un cómic o lee un libro animado, esa persona pues sería inculta. Entonces, esa es una discriminación que comúnmente nosotros hacemos y parte de la noción elitista sobre el término cultura, porque realmente esta es todo aquello que hago como miembro de una sociedad para relacionarme con los otros, es decir, el lenguaje que utilizo, las normas que cumplo, el modo de vestir, los ritos, las tradiciones y la costumbre. Todo aquello que está enmarcado para lograr este objetivo final, que es relacionarme con el otro. Uno de los conceptos más integrales que existen de cultura es este que estamos mirando, que fue dado por Taylor en el año de 1871 en el primer Congreso de Antropología Social y Cultural. En este, a pesar de que presenta una noción elitesca en cierta parte, porque en esa época se consideraba que solo la cultura europea era la civilizada y las culturas ajenas a ellas eran primitivas, podemos tomar y adaptar a la actualidad, pues lo que representa realmente la cultura. Entonces, citando a Taylor, la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Como les decía, a pesar de que esto presenta pues una noción elitesca porque categoriza a las sociedades en primitivas, en estos casos las culturas lejanas, y en civilizadas a la cultura europea, sí enmarca todo lo que es la cultura. Y es que no solo es, como dice la pregunta, no solo se refiere al folclore y a las tradiciones que tiene una sociedad, sino a la manera como el ser humano se relaciona en esta. Todo lo que adquiere, todos los hábitos y capacidades que adquiere, desde la manera como se expresa en cuanto al lenguaje, hasta la manera como se viste, cómo transmite sus pensamientos. Entonces, en cuanto a esta pregunta, no solo es la cultura, no solo es el folclore y las tradiciones, sino que son todos esos hábitos que yo como ser humano realizo con el fin de relacionarme con el otro. Muchas gracias. Esta sería toda la exposición del día de hoy.